Buenos días, hola. Ahora, ¿qué tal? Buenos días. No seáis tímidos y tímidas, podéis ir pasando los del fondo a la sauna. Se está muy bien. Bueno, para dentro de 2 años, por favor, un taller de abanicos. Vamos a ver qué tal los dominamos. Genial. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí después de 2 talleres con este calor y llegar aquí y seguir moviendo un poquito la mano para daros aire. Si habéis leído el título de esta mesa redonda, se titula Más de 200 años de cooperación. Son 200 años de cooperación que son las edades de nuestros ponentes. Suman más de 200 años. Cada uno que eche sus cálculos, ¿vale? En estos 200 años pues han podido aprender muchísimas cosas de sus errores, de sus experiencias, de sus investigaciones y con mucha generosidad han decidido compartir todas esas anécdotas y experiencias con todas las personas que estamos hoy por aquí. Así que, sin entretenerme mucho más, voy a pasar a presentar a cada una de ellas. Os presento en primer lugar a quienes veis en pantalla, que es Jesús Ruiz Omeñaca. No ha podido venir por una serie de cuestiones. Hasta un globo te han explotado, Jesús, de la alegría. Bueno, Jesús nos habla desde La Rioja. Se ha puesto la temperatura a 30 grados para estar bien aclimatado y sobre todo es maestro. No podemos decir otra cosa de él, sobre todo muy reflexivo sobre todos los temas que estamos hablando del juego cooperativo. Si continuamos las presentaciones, ayer salió su nombre varias veces. Al final de la mesa tenemos a Carlos, también otro maestro en mayúsculas e impulsor del aprendizaje cooperativo en nuestro país. A su lado tenemos a Antonio Méndez. Art Attack es poco a su lado. Si no sabéis por qué se ríe la gente del público, pues buscáis en YouTube Material Autoconstruido y entonces veréis su canal de Material Autoconstruido y un montón de vídeos. También profesor en la Universidad de Oviedo y también investigador incansable en el mundo del aprendizaje cooperativo. En último lugar, no por ello menos importante, esta es una frase hecha de todos los últimos, tenemos a Ángel Pérez Puello. Le habréis citado quienes estéis opositando innumerables veces, sobre todo por publicaciones de evaluación, de estilo actitudinal, que es impulsor también en nuestro país, sobre todo clarificador de conceptos en aprendizaje cooperativo. Y bueno, pues aquí también disfrutaremos hoy de sus anécdotas y sus experiencias.
Vamos a arrancar esta mesa. Os voy a pedir, os miro a los ojos, Carlos ni me mira, que seamos capaces de ajustarnos al tiempo para que los 2 turnos de comida puedan comer, pero vamos a empezar con intensidad. Vamos a empezar con una situación que seguramente se nos haya dado a todas y a todos en clase, y es que a quien no le ha sucedido que planteamos un juego cooperativo y el alumnado empieza a picarse, y lo que esperábamos que fuese cooperación finalmente acaba siendo algo súper competitivo. ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Arranco? Bueno, pues hola a todas y a todos. Me gustaría comenzar con una breve, pequeña aclaración conceptual que a estas alturas no me cabe la menor duda de que todos y todas la tenemos clara. Y es el tema de qué es un juego cooperativo y qué no es un juego cooperativo. Vengo ahora de un taller que han impartido Raúl y John y lo han explicado muy bien. No voy a desmontar el final, pero realmente han puesto el dedo en la llaga, ¿no? Y yo lo comento porque he pecado mucho de esto, ¿no? De diseñar sesiones supuestamente con una lógica interna que era cooperativa, plantear las actividades en mis grupos de secundaria y universidad y efectivamente emerger la competición de una manera casi natural, diría yo. Y esto se debe fundamentalmente a que, bueno, la lógica de la propuesta, la lógica interna, sí que era cooperativa, la intención era cooperativa, pero hay más factores contextuales que están interfiriendo. Uno de ellos es la orientación de meta de los propios jugadores. Si están orientados a la tarea, van a cooperar más, pero si están orientados a la propia competición, van a intentar ver la situación como competitiva. Es decir, no solamente nuestra intención de generar un clima cooperativo está en juego, es que hay muchos factores más. También está en juego cómo influyen los propios compañeros y compañeras. ¿Aquí mejor? ¿Aquí? ¿Aquí? Vale. ¿Cómo influyen? ¿Así mejor? Vale. ¿Cómo influyen los compañeros y compañeras en esa percepción de que la tarea sea cooperativa finalmente o competitiva, ¿no? Y otro factor que a veces no tenemos muy en cuenta es cómo disponemos nosotros la propia situación cooperativa. Es decir, distribuimos 3 o 4 grupos, planteamos la actividad, pero resulta que alineamos a todos los jugadores en el mismo sentido, de manera que aquellos que están orientados a la competición van a interpretar como que es una carrera. Y lo estamos haciendo sin intencionalidad, pero esto va a emerger, ¿no? El tema no es baladí. Cuando yo preparo mis asignaturas, os cuento una pequeña anécdota. Cuando preparo las asignaturas siempre hago un chequeo, lógicamente, de lo que se ha publicado en libros, en artículos sobre juegos y desafíos cooperativos o actividades cooperativas, y busco también en redes, sobre todo en YouTube, cuáles pueden ser nuevas propuestas, ¿no? Y me lleva la sorpresa de que si metéis el descriptor juego cooperativo en YouTube, los vídeos que más visualizaciones tienen son de oposición y de colaboración, no son puros de cooperación. Existe desafío intragrupal, pero también se propone desafío intergrupal, ¿no? Hay un problema terminológico de entender bien el concepto, pero también hay un problema de cómo diseñamos, de cómo organizamos nosotros las propias propuestas cooperativas. Y en este sentido creo que podríamos resolver esa situación de que no se interprete como una competición cuando distintos grupos están pasando por actividades cooperativas, juegos cooperativos, de manera no simultánea, es decir, podemos generar 3 o 4 grupos o los que sean, pero las propuestas que tiene el desafío de cada grupo son distintas, ¿no? El espacio es diferente. Esta no simultaneidad
de la experiencia del juego cooperativo hace que no estén mirándose unos grupos a otros, unas personas a otras, y puede aliviar, en cierto sentido, ese afán competitivo de determinados alumnos pues, más orientados a la propia competición. Por tanto, no simultaneamos experiencias de grupos y tratamos de que esas experiencias que está viviendo cada grupo tengan distintos niveles de desafío y esto puede ayudar a diluir un poco la competición. Hola, buenas a todos. Voy a intentar enlazar con lo que cuenta Antonio. Creo que en el Congreso siempre intentamos que quede claro que trabajar en grupo no es cooperar, y parece que queda claro. El problema es que cuando lo vemos en las aulas no siempre hacemos el proceso imprescindible de reflexión con los alumnos y por eso a veces queda una sensación agridulce en las clases. Intentar recordar cuando organizamos 2 equipos, les dejamos que organicen los equipos, son 12 alumnos y los 5 guays dicen nosotros 5 contra vosotros 7, que a veces pueden ser nosotros 5 contra vosotros 15. ¿Sí? Porque además tiene una cosa buena, es que si pierden es que eres 15. Pero si ganan, la humillación al otro es auténtica. ¿Sí? Claro, si intentáis encontrar los pilares cooperativos ahí, no los vais a encontrar por ningún sitio. Y ahí es donde entra nuestro trabajo. Porque aparece la figura de lo que denominamos el alumno prescindible. ¿Sí? Y por eso, en cooperativo, en principio, los grupos siempre los hace el profe. Cuando trabajan en técnicas cooperativas en torno a 3, 4, 5 alumnos, el profe es el que decide a quiénes agrupan porque se va a producir un proceso de ayuda entre ellos y tiene que aparecer la interdependencia positiva. Por eso muchas veces cuando hacemos un juego cooperativo no estamos haciendo aprendizaje cooperativo. Lo que estamos haciendo es un juego cooperativo, que puede parecer que es una contradicción, pero no lo es. Porque que estemos cooperando no significa que estemos haciendo aprendizaje cooperativo. Y ahí es donde tenemos que intentar tener claro, no es malo decir que estoy haciendo actividades cooperativas aunque no esté haciendo aprendizaje cooperativo. Y esto nos lleva a que en nuestro trabajo, en nuestro día a día, a veces parece que si no utilizo la metodología y no digo que estoy haciendo aprendizaje cooperativo, parece que nuestras clases valen menos. Y con el paso de los años nosotros nos damos cuenta de que nos pongamos unas zapatillas de deporte, una sudadera, no hace que tengamos menos edad. La edad sigue siendo la misma aunque tengamos unas zapatillas nuevas y una ropa guay. ¿Sí? Cuando uno es joven y tiene unas zapatillas guay, ¿sí? Es joven no porque tenga zapatillas guays, es porque es joven. ¿Sí? En aprendizaje cooperativo pasa lo mismo. No porque estemos haciendo una actividad cooperativa necesariamente estamos utilizando la metodología de aprendizaje cooperativo. Eres joven y eres guapo, con lo cual genial. ¿Sí? Y además rockero. Nosotros solo nos queda lo de rockero, ¿sí? El otro está allí porque tiene las rodillas desguazadas, el otro está aquí. ¿Sí? Pero una cosa no desvirtúa a la otra. Así que nuestro punto de partida es intentar que seamos conscientes de todo lo bueno que tiene hacer actividades cooperativas, pero que en muchos casos las planteamos como cooperativas y nuestros alumnos las convierten en competitivas. Pero las convierten en competitivas porque les hemos educado para ser competitivos. No nacemos competitivos, les hacemos competitivos. Eso de que la competición es innata no es verdad. Se produce cuando los niños empiezan a socializar, incluso antes en su casa cuando su padre le dice o su madre le dice a ver quién es el primero que llega allí. ¿Sí? Él no se había planteado llegar el primero a ningún sitio, solamente llegar. El problema es que cuando alguien de encima te deja ganar y te hace bien, cuando llegas al colegio te quieres que también pase eso. Pero todos te están en las mismas condiciones, con lo cual empiezan los problemas y uno empieza a descubrir que es muñón. Y cuando uno descubre que es muñón, lo de cooperar ya no mola tanto. Y sobre todo cuando encima hacen en grupos y a ti te dejan en el grupo de los de un montón. Así que eso se puede revertir y se puede revertir con buen trabajo cooperativo, pero no necesariamente tiene que ser aprendizaje cooperativo. Carlos. Yo decía, ¿a qué os suena varios grupos haciendo la misma tarea al mismo tiempo? Lo propongas como lo propongas. Simplemente decir, cogéis un balón, estamos trabajando el bote, vais botando hasta ese cono, le dais la vuelta, se la dais al siguiente, que sale, va botando. Quiero que lo hagáis bien, que controléis el balón, no hace falta hacerlo deprisa, pero ¿a qué os suena
varios grupos haciendo la misma tarea al mismo tiempo? Parece una carrera de relevos, ¿no? ¿Y por qué? Si yo no he dicho que sea una carrera de relevos. Pues porque eso se hace constantemente. Hay refuerzos en la escuela, ha dicho Ángel, incluso en las casas. A ver quién termina antes. Tenéis 5 ejercicios de matemáticas, a ver quién nos hace antes, a ver quién nos hace mejor. ¿Vale? Ha dado algunas opciones Antonio, y ¿yo qué puedo hacer? Pues puedo hacer que cuando tú entregues la pelota al siguiente jugador, te cambies de fila, vayas a cualquier fila menos a la que has llegado. Eso sí, no quiero hacer nada de cooperación ni nada, simplemente haciendo lo mismo. ¿Por qué el profesor hace los grupos iguales? ¿Os habéis parado a pensar por qué decimos grupos? Sois 20, venga, 4 grupos de 5. ¿Por qué no puede haber un grupo de 7 y un grupo de 3? Y eso lo hacemos. ¿Vale? El modelo social que parece que nos imponen es un modelo piramidal. Hay una serie de personas que se supone que son más felices porque tienen éxito en la vida, ¿vale? Y además nos vienen a decir que cualquiera puede tener éxito en la vida, solo basta con soñarlo. Y si no has llegado a esos niveles es porque no has soñado lo suficiente, porque no te has esforzado lo suficiente. Y eso lo que genera es mucha infelicidad, porque constantemente estamos comparándonos con otras personas. Ahora con las redes sociales todavía más, porque en las redes sociales nunca se publica lo que hacemos mal. Se publica solo lo que sale bien. Cuando sale un vídeo en TikTok donde uno encesta una canasta después de que ha golpeado 8 paredes, no sé, igual ha tirado 3000 veces, pero te cuelga el vídeo donde lo consigue. Y ese es el modelo social, ¿vale? ¿Está mal? Pues hombre, no estaría mal si todos partiésemos de las mismas condiciones, pero es que no todo el mundo parte de las mismas condiciones. Y si miramos un poco más, hay movilidad. La élite social, esos que se supone que es a los que tendemos que tender, son siempre los mismos, quitando algún caso de algún cantante famoso o algún deportista famoso, poco. Y esos nos los ponen de ejemplo para decirnos cualquiera lo puede hacer. Y se nos educa para eso. No se nos educa para ser mejores cada día, se nos educa para ser mejor que los demás. No se nos educa para hacer a nuestro alrededor, a los que tenemos alrededor, mejores personas. Se nos educa para superarlos. Y eso está ahí. Creo que desde mi punto de vista la historia es, bueno, si eso es lo que quiero, adelante, pero si no quiero, tengo que desequilibrar la balanza hacia otros lados. Y la cooperación desequilibra o por lo menos hace reflexionar a las personas a ver si el modelo de felicidad es adecuado o no es adecuado. Si no es adecuado, pues tú, que te dedicas a la docencia con niños o en el ámbito universitario, tendrás que hacer acciones coherentes hacia ese otro modelo. Y el bombero debería hacer acciones coherentes hacia otro modelo, y el médico, y el ingeniero, y el... ¿Vale? Jesús. ¿No se escucha? Jesús. Jesús. Ahora. Bien, yo quería comentar que para mí este fue uno de los problemas que se nos explicaron en el contexto del CAP. Tenía razones para mantener equipos reducidos que permitían más tiempo de compromiso motor, simplificaban prácticamente las situaciones del juego cooperativo. Cuando comentaba Antonio la idea que está fenomenal de varias personas participando en situaciones cooperativas, en este caso en juegos cooperativos distintos simultáneamente, que para nosotros es una posibilidad de que no se establece esa comparación. Pero también, si vertebrábamos ciclos de acción, reflexión, acción, el que todas las personas estuvieran jugando lo mismo permitía que paráramos, nos cuestionáramos
qué demandas había desde una perspectiva técnica y cómo solucionarlas, qué demandas desde una óptica de acción motriz y también desde una perspectiva emocional, social y entonces, a veces yo me planteaba, hay razones para seguir manteniendo esto, pero efectivamente surgía, especialmente cuando la meta era cuando se podía cuantificar, surgía la comparación y rápidamente la rivalidad. En el campo de la psicología social, Café alberga esta situación bajo lo que denomina el paradigma de grupo único. Y es un fenómeno social que se da en cualquier contexto. Cuando ubicamos a las personas en el seno de un equipo, se produce una tendencia hacia la visión hacia el propio grupo y de rivalidad hacia el exogrupo, aunque no se les haya instado a competir. Si estuviéramos en más, plantearía Sapolsky, recoge evidencia científica que plantea nuestro cerebro está programado para sentir o para detonar secreción de dopamina cuando lo queramos. Pero también hay algo perturbador, y es que a veces nuestro cerebro se distrae en acciones que tienen que ver con el disfrutar por el malestar ajeno, ¿no? Y eso indudablemente es privado. Nuestro trabajo, evidentemente, se distrae en nuestra vida. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Bueno, se ha planteado una como alternativa para paliar los problemas del paradigma del grupo único. Es decir, si planteamos una meta superordenada que ponga en interacción cooperativa a los distintos grupos, en parte conseguimos que esa adhesión del propio equipo se convierta en adhesión hacia grupos. Es decir, si en varios equipos estamos actuando simultáneamente, pero tratamos de conseguir una marca de clase, de repente quien está al lado ya no es mi rival, sino alguien que está consiguiendo en la misma dirección que yo estoy haciendo. ¿Funciona? Pues yo creo que a veces sí. Yo lo planteaba a veces en clase y ocurría que había una mayor motivación, una mayor adhesión a la identidad de clase como tal y, por otra parte, una perspectiva que tenía que ver con el me puedo alejar de lo que hace la otra persona, las cosas también influyen decisivamente en que yo obtenga éxito. Pero a veces ocurría una cuestión, es que se buscaba una nueva referencia. Ya, pero ¿y los de la clase del B? Lo han logrado también, han conseguido lo mismo que nosotras y nosotras, pero cual estábamos buscando rivalidad, pero en este caso contra un exogrupo que no se encontraba presente. Y yo lo que planteo es que a veces también ha funcionado muy bien el suscitar espacios de reflexión. Cuando desarrollamos esos tipos, como se hablaba de acción, reflexión-acción, podemos plantear hay gente que ha celebrado un éxito y hay gente que rápidamente ha abucheado porque ellos no lo han conseguido. Y nos podemos alejar por el interés ajeno. ¿En qué nos publica como equipo que otro equipo logra la meta de todos? Podemos hablar entre equipos para proporcionarnos caminos que nos lleven a obtener una estación de éxito y yo creo que este paso es fundamental. Cuando vamos a ocupar en valores, podemos plantearnos que las situaciones múltiples cooperativas detonan contextos adheridos a sistemas de valores con un carácter humanitario. Pero fundamentalmente se trata de practicar, vivenciar y reflexionar sobre la práctica. Si obviamos esta reflexión sobre la práctica, si permitimos que en esas situaciones al final el contexto sea de cooperación, pero de competición, aunque hayamos instalado la propiedad, lo que la lógica interna de la situación móvil impulsa por sí mismo, lo estaremos amortiguando desde aquello que se perpetúa por otras dinámicas que traen en el mundo. Por lo tanto, creo que las propuestas no se pueden complementar. El de la meta centralizada sí, pero fundamentalmente el de la reflexión sobre el bienestar ajeno y la posibilidad de sentir alegría por ese bienestar. Y planteadas estas primeras aclaraciones, lo que nos cabe cuestionarnos es si lo que estamos haciendo es aprendizaje cooperativo o solo estábamos jugando. A ver, esto se relaciona con lo que comentábamos al principio. Os voy a intentar poner varios ejemplos para que veáis que... ¿No se oye? ¿Me oyes?
¿Ahora? Vale. Mira, voy a poner varios ejemplos y creo que con eso espero que se pueda entender. Imaginar cuando hacemos un reto en el que toda la clase tiene que conseguir algo. Voy a poner algo fácil, el transporte de troncos. Todos colocados en el suelo y hay que pasar. Espera, esto ya sé por qué pasa. No, quita este. A ver. Hola, a ver. ¿Mejora? ¿Mejor ahora? Sí. Vale. A ver, venga, va. Imaginar el transporte de troncos. ¿Qué es lo que va a pasar si yo le pido a toda la clase que se ponga tumbado y que los compañeros vayan pasando? ¿Qué es lo que seguro que va a ocurrir en una clase que sea muy heterogénea? Que hay gente que no va a pasar. Que hay gente que va a ser alumnos amables. No pasa tú. ¿Sí? Que los más grandes no se van a atrever a rodar por encima de los demás por si se escucha algún comentario. Si eso lo trasladáis a cualquier otra actividad en el que toda la clase está participando, lo que os vais a dar cuenta es que puede ser una actividad cooperativa, pero no va a haber interdependencia positiva, seguramente no va a haber interacción promotora, porque hay alumnos que ni siquiera se van a atrever a decirle a algunos compañeros que venga, ánimo, que ya verás que vas a ser capaz de pasar. ¿Por qué? Porque se descartan a determinados alumnos. Unos porque se autoexcluyen y otros porque son excluidos por los compañeros porque consideran que no van a poder hacer. Sin embargo, cuando las actividades se plantean y los retos en grupos más pequeños y el profesor es lo suficientemente hábil para que los grupos sí que tengan la posibilidad de que ellos puedan combinar, hasta los alumnos más grandes se atreven a probar, dentro de un grupo en el que también hay alumnos grandes. Claro, cuando hacemos eso, sí que se pueden empezar a ver los pilares, sí que se consigue que los alumnos animen unos a otros, sí que unos les dicen a otros cómo pueden pasar para hacer menos daño a un compañero. Y cuando hacemos eso, sí que estamos consiguiendo que aparezcan los pilares del cooperativo. Y después de que han trabajado en pequeño grupo y han logrado, pasar a un gran grupo es más fácil. Pero cuando hacemos actividades cooperativas en las que todos a la vez tienen que hacer algo, siempre hay alumnos que se quedan al margen. El problema es que la clase, al terminar, festeja haber logrado el reto. Pero en realidad hay muchos alumnos o varios alumnos que no lo han conseguido. Así que la pregunta que nos tendríamos que hacer, si en esa actividad cooperativa en la que hay gente que al final no ha participado o se ha escondido, podemos decir que ha sido cooperativa. Y claro, que ocurra depende solamente de nosotros. Que veamos qué características tiene nuestro alumnado y decidamos cómo agrupamos a nuestro alumnado para conseguir realmente ese proceso. Así que intentar conseguir que en los retos aparezcan determinadas situaciones hace que cambie el resultado. Que nuestros alumnos decidan competir no es un problema. Solo nos están demostrando que todavía les queda mucho que aprender. En los talleres donde estaba John, se veía que gracias a sus explicaciones iniciales, donde la competición no se producía entre los grupos, sino la competición se producía contra el docente, contra ese tercer agente del que habla Carlos en su libro, la cosa cambia radicalmente. Porque se produce un proceso de alianza entre todos los grupos contra el profe. Y ahí sí que se produce un proceso, porque los procesos de cooperación se tienen que producir entre el alumnado. Por eso hay veces que para motivar se puede meter ese tercer elemento, que es el profe, en el que vas contra ellos. Pero normalmente las actividades cooperativas no deberían tener competición. Sin embargo, dentro del aprendizaje cooperativo hay algunas técnicas que sí pueden tener, al final del proceso, pequeños momentos de retos o de competición entre unos grupos contra otros. Pero son puntuales y en ningún caso es el objetivo. Y siempre después de que se han hecho muchas actividades en las que no había ese enfoque competitivo. Sin embargo, una actividad cooperativa, por definición, no hay competición. Así que yo puedo estar haciendo un juego cooperativo en el que en ese juego cooperativo el objetivo es la diversión. Si el objetivo es la diversión, ¿cuál es el aprendizaje? Si no sois capaces de encontrar en una actividad cooperativa donde solo se están divirtiendo el aprendizaje, no nos estamos acercando hacia el aprendizaje cooperativo. Porque el aprendizaje cooperativo tiene esa característica, la intención de organizarles en grupos heterogéneos
haciendo una determinada técnica o estrategia, lo que pretende es generar aprendizaje al terminar el proceso. Y siempre hay un proceso de evaluación intragrupal o grupal en el que el alumnado tiene que comprobar qué se ha aprendido y qué han aprendido cada uno de los miembros. Cuando hacemos un reto en el que todo el mundo logra pasar un muro, si no hago un proceso de evaluación para ver si todo el mundo ha pasado, cómo hemos pasado y demás, no estaremos acercándonos a un proceso de aprendizaje cooperativo, sino a un proceso simplemente de actividad cooperativa donde el objetivo es la diversión. Y ojo, está fenomenal, pero a lo mejor no está habiendo aprendizaje. Así que si no hay aprendizaje, quizá ese debería ser nuestro filtro para entender para qué hago un tipo de actividad o para qué hago otro tipo de actividad. Fijaros que en aprendizaje cooperativo, no en educación física, sino en su origen, Johnson y todas las... Sí, lo que veréis siempre son que grupos pequeños, grupos de 3, 4, 5 personas en el que el objetivo es conseguir comprobar que los miembros del grupo han adquirido el aprendizaje. Y por eso hay procesos de evaluación al final para comprobar que se ha adquirido. Cuando nosotros en nuestras clases hacemos actividades cooperativas, en muchos casos no intentamos comprobar al terminar qué han aprendido, solo si se lo han pasado bien, que está fenomenal, pero no es aprendizaje cooperativo. ¿Sí? Bueno, yo lo llevo un poco a lo que vengo trabajando más en los últimos años, que es la hibridación del aprendizaje cooperativo con otros modelos, ya sea el modelo comprensivo, ya sea educación deportiva o ya sea la invención de juegos. Y ahí es donde estoy encontrando quizás más luz para diferenciar lo que es el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje real de mis alumnos y experiencias cooperativas, lúdicas, donde a lo mejor no puedo comprobar ese aprendizaje real, ¿no? Sí puedo motivar, sí puedo generar algún tipo de elemento estructural del aprendizaje cooperativo. La interdependencia positiva es fundamental en un juego cooperativo para conseguir el logro en común, pero a lo mejor ese aprendizaje que está comentando Ángel pues es más difícil de vislumbrar, ¿no? Los que estuvisteis en el taller de hace 2 años ya visteis un poco cómo pongo yo en acción esa hibridación de invención de juegos y la puedo llevar también a la invención de juegos cooperativos y de hecho lo estoy haciendo con mis estudiantes. Van transitando por 6 etapas desde la introducción de una situación de aprendizaje o de una unidad, donde genero los grupos, donde son grupos heterogéneos, donde les marco las pautas de funcionamiento, el objetivo común, que es diseñar un juego novedoso, genuino, que no esté ya diseñado por nadie, que sea cooperativo, y a partir de ahí vamos pasando por una secuencia de fases del propio diseño, de la comprobación de la funcionalidad que tiene ese juego con otros equipos, de la verificación, contrastación de varios juegos que se están gestando sobre la marcha y finalmente el pulido, el refinamiento del juego y lo maquetan. Como son alumnos universitarios, el maquetado es una edición de un vídeo, pero en otros contextos, cuando estaba en secundaria, hacían un trabajo que presentaban el producto final. Esta es la clave. Durante todo ese proceso, que pueden ser varias sesiones, 6, 7, 8, al final hay una fase de comprobación, de fiesta lúdica cooperativa, ¿no? Donde ponemos en práctica todas las propuestas que hemos sido capaces de generar unos grupos y otros. Lógicamente, a lo largo de esta situación de aprendizaje se han puesto en juego la maquinaria de los elementos estructurales del aprendizaje cooperativo. Trabajan en equipos de aprendizaje, hay una serie de roles que se establecen en la introducción y se van rotando y se genera esa interdependencia positiva, esa interacción promotora, todos los elementos que Ángel está comentando. En definitiva, durante el proceso, yo sí soy consciente que estamos trabajando el aprendizaje cooperativo, se apoyan unos en otros en diseñar, en inventar un nuevo juego, pero los productos finales, esos juegos que acaban al final, per se, no son aprendizajes cooperativos, son un producto de un procedimiento de diseño, de invención, de creación, mediante el aprendizaje cooperativo. Al final vamos con este, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo creo que
para llegar a un lugar hay que saber dónde está el lugar, pero hay que saber también dónde estamos nosotros, que a veces se nos olvida. Yo en la tesis que hice, que por cierto me codirigió ahí el espécimen de la camiseta Fosforito, Víctor López Pastor, lo que intentaba ver es qué hacen los docentes que introducen el aprendizaje cooperativo en sus clases. Y lo primero es determinar qué docentes introducían el aprendizaje cooperativo en sus clases. Y la sorpresa, o no tanta sorpresa, es que muchos docentes decían hacer aprendizaje cooperativo sin realmente, o dentro de lo que es la teoría del aprendizaje cooperativo, era aprendizaje cooperativo. Y ellos estaban tan felices. Hacían juegos cooperativos, hacían propuestas de ayuda, intervenciones intencionadas ante determinadas situaciones, reflexiones, trabajo en grupo, proyectos, y todo eso lo relacionaban y decían, yo ya estoy haciendo aprendizaje cooperativo. Pero claro, los teóricos, los popes, decían, eso no es aprendizaje cooperativo, los profesores no saben lo que es el aprendizaje cooperativo. Y yo creo que cuando empecé a preguntar, resulta que lo que implicaba el aprendizaje cooperativo y lo que decían los profesores de aula que querían o que buscaban, haciendo eso que ellos pensaban que era aprendizaje cooperativo, era lo mismo. Buscaban la inclusión, buscaban la participación activa, buscaban las ayudas, buscaban aprender juntos, todo igual. Y quizá eso no se le daba tanto valor. Entonces, lo primero, el primer planteamiento sería aclarar cada una de las cosas que hacen. Se sigue hablando de aprendizaje cooperativo en ocasiones como metodología y ahora como modelo. Pero cuando hablan del aprendizaje cooperativo como modelo, pues entra todo. Y eso confunde todavía más. Yo el planteamiento que hacía era, vamos a dejar de hablar del aprendizaje cooperativo como modelo y vamos a empezar a hablar de la pedagogía de la cooperación o de la copedagogía. Vamos a ver dónde estamos. Es que yo no he hecho nunca nada de esto, es que yo siempre he sido tradicional. Pues entonces es muy probable que si intentas hacer tu transformación con los conocimientos que tienes y con tus experiencias de tu alumnado, tus experiencias previas, te surjan una serie de problemas y prácticamente a todos nos surgían los mismos problemas. ¿Vale? El primer paso quizá es generar conflicto. ¿Por qué es importante cooperar? ¿Por qué nos beneficia más cooperar que competir y trabajar individualmente? Incluyéndote a ti que eres tan bueno. El segundo es plantear una lógica de la cooperación. ¿Qué implica una lógica de la cooperación? En actividades que no tienen por qué ser necesariamente cooperativas. Reflexiones sobre desvincular el juego del resultado. No, si lo importante es participar, ya, pero luego le preguntas por el resultado. O dices, ganaron aquellos. O estos tienen más pelotas. Pero no, lo importante es participar. Hombre, pues ese lenguaje no es el de lo importante es participar. Lo que buscas es la participación activa de todo el alumnado. Si en un juego cooperativo que se puede resolver hay alumnos que no participan, eso no está dentro de la lógica de la cooperación, aunque el juego sea cooperativo. Y tendrás que intervenir y tendrás que promover reflexiones, como dice Jesús. Tendremos que volver atrás. Después sí, después podemos empezar a aplicar juegos cooperativos. ¿Esto significa que no lo podemos hacer antes? No, lo podemos hacer antes. Lo que pasa es que es muy probable que te surgen estas situaciones. Y a través de los juegos cooperativos desarrollaremos una serie de destrezas, habilidades que luego van a ser necesarias y de hecho son componentes esenciales en el aprendizaje cooperativo. Y entonces sí, entonces metemos el aprendizaje cooperativo, lo podemos meter antes sí, pero es probable que te surjan esos problemas. Si vas dando paso a paso en función de dónde estás, es menos probable que te surjan esos problemas o que si te surgen sean de menor intensidad.
Por eso mi planteamiento es ese, vamos a plantear el modelo, el enfoque, o llámalo como quieras, de pedagogía de la cooperación o de copedagogía, introduce todas las estrategias asociadas a problemas que van surgiendo, que tenemos muchas, ¿vale? Y el aprendizaje cooperativo es un elemento importante, fundamental, pero al final, no al principio. Jesús. No, me interesa que es un poquito diferente, pero para complementar mucho lo que han mostrado mis compañeros y destacaremos entre ellos. A ver, cuando nos juntamos para preparar esta mesa, yo recuerdo que hablando de nuestra edad, yo decía que hay personas que dicen, pero ¿cómo se va a subir? Entonces, llega ese momento en el que uno siente todo nuestro directo y uno acaba haciendo una mirada retrospectiva de cómo ha sido su vida profesional. Y lo primero que pienso es que se me ha hecho muy corto, ¿no? Pero yo decía, bueno, hace mucho, cuando el alumnado del grado de educación primaria, en el área de educación física y seguridad, presentaba una simplificación de iniciación al atletismo como situación de motriz individual. Desde el aprendizaje cooperativo, una alumna nos comentó, y esto hace mucho, pero antes. Y yo me tendría que sonreír, pues, típico de nosotros, soy de la edad de padre, de mi madre. Y bueno, pues en realidad es que me la canto, pero si yo me repito, hace 37 años, cuando empecé a trabajar en el ámbito de la educación física, creo que ya la introducción del atletismo lo hacemos de una forma parecida a esta. Y esto tiene que ver con el tema de vida de nuestra trayectoria profesional en el que mantenemos el aprendizaje cooperativo como referencia. A mí me preocupa que la llamada de la educación primaria que utilicemos estructuras de aprendizaje cooperativo para aprender a alimentar en física, que se vayan nutriendo de un banco de alternativas que puedan extrapolar a su valor profesional, pero que después eso no tenga esa verdadera transferencia. Y me preocupa, como otras actividades de formación del profesorado, que esto acabe diluyéndose. Entonces sí que creo que es importante, en relación con el tema de vida que estamos en el proceso cooperativo, que tengamos a perpetuar la propia protección. Y ante eso a veces nos enfrentamos a una tentación, es la de que constantemente surgen modelos emergentes que resultan seductores y que nos resultan motivadores para nosotros, pero desde una perspectiva personal. Necesitamos novedades en el contexto de todo. Y en ese sentido creo que es importante que construyamos el hecho que supone mantener aquello que realiza importantes aportaciones a nuestro alumnado del aprendizaje cooperativo. Lo hace en lo estrictamente relacionado con la acción docente, lo hace en los procesos de decisiones y lo hace también, señalaba antes, desde la vertiente emocional, social y ética. Y si tenemos claro eso, que en última instancia, Carlos lo planteaba desde la óptica de hacia dónde queremos ir. Si a partir de ahí en el aprendizaje cooperativo tenemos un importante aliado, sí resulta singularmente relevante que por más que llevemos años trabajando desde el aprendizaje cooperativo, no lo desechemos porque esto ya lo conozco, ya lo he probado, ya actuó. En el nuevo grupo de alumnos y alumnas, también, por el que estás ahora, también puede ser una alternativa a eso. Por lo tanto, podemos conjugar innovación, mantenemos lo que funciona. Y en este sentido, yo sí creo que en la trayectoria profesional que he vivido, el aprendizaje cooperativo ha tantas aportaciones en el alumnado y tan valiosas que no queda la duda de que esto lo aborda el aprendizaje cooperativo. Teniendo claro, por supuesto, que también hacemos uso de otros modelos pedagógicos. Pero quedamos en la primera parte de esta reunión. El aprendizaje cooperativo realiza importantes aportaciones a nuestro alumnado y hay razones de peso para mantenerlo en el tiempo. Muy bien. Nos quedan 10 minutos, ¿vale, Jesús? Y muchas preguntas
y cuestiones que teníamos preparadas y que vais a poder leer en el libro de actas, con lo cual me vais a permitir que improvisemos un poco. A mí me encanta la impro, así que, bueno, pues como tiene mucha experiencia, resolvéis. Vamos a hacer una mezcla de las últimas preguntas que teníamos y os quedáis con la que más os apetezca. Hemos hablado de juegos, de modelos, si es copedagogía, de no hacerlo una moda, pero aquí también teníamos otro concepto que a veces mezclamos, que es el de los retos y los desafíos emocionales, o cómo a veces nos llegamos a plantear que si el aprendizaje cooperativo puede ser realmente rico a nivel motriz o exigente. Por otro lado, teníamos cómo a veces nuestro lenguaje puede condicionar la práctica y lo que surge en nuestras aulas y, sobre todo, para cerrar, cómo este aprendizaje cooperativo, aunque yo creo que ya lo ha dejado ahí un poquito intuir Jesús, tiene una transferencia fuera del aula. Podéis hacer un mix o quedaros con lo que queráis, ¿de acuerdo? Así que le vamos a dar el turno a Ángel. Venga, yo lo resumo y hago una anécdota de hace un mes. Alumno del máster que se va de prácticas después de haber visto juegos y retos cooperativos, de haber visto retos físicos cooperativos y de haber visto retos físicos cooperativos de carácter emocional. Y voy a hacer solamente el final cuando todos conocéis el reto del muro que ponemos a los alumnos en esta posición en clase, ¿vale? Y que todos disfrutan mucho pasando al otro lado y demás. Hasta ahí fenomenal, ¿vale? El problema es que cuando hacemos los retos y los planteamos simplemente como cosas, ¿sí?, pero no como cosas intencionadas que yo elijo para que ocurra algo en mi clase, pasan cosas que no espero en mi clase. A este alumno lo que le ocurrió es que después de haber hecho un día de retos cooperativos y terminar la clase con este reto del muro, y había sido una clase increíble, la profesora le decía, es increíble cómo utilizando esto los alumnos están en este nivel de colaboración. Estaban encantados. Y al día siguiente se le ocurrió la brillante idea de pasar a un reto físico cooperativo de carácter emocional, que es poner el muro en esta posición. ¿Sabéis lo que ocurrió en cuanto puso el muro en esta posición? Que nadie quiso pasar. Que nadie se atrevió a subirse arriba del muro. ¿Por qué? Porque cambió lo que había conseguido con un reto físico cooperativo, que era conseguir generar esa sensación de grupo, esa sensación de ayuda, a que una característica de los dos retos, que es el riesgo subjetivo, y que precisamente se caracteriza por no decirle a los alumnos a ver cómo se os ocurre pasar al otro lado del muro y buscar la solución, que es lo que hace un reto físico cooperativo, les planteó que ellos buscaran la solución para subirse ahí arriba y lo que ocurrió es que nadie ni siquiera se planteaba pensar en cómo subir arriba. Lo que querían era no subir bajo ningún concepto. Y ese miedo se fue trasladando a todos y una clase que ya estaba subiendo de repente se convirtió en un desastre. Y todo explicado desde la pura teoría. El reto físico cooperativo de carácter emocional parte de que yo les digo a los alumnos exactamente cómo hay que hacer la cosa porque ya hay algo que está por encima de todo eso, que es el miedo. Y ese miedo subjetivo es el que hay que conseguir superar. Esto pasa igual cuando planteamos las actividades en el medio natural, ¿vale? Y tienen ese riesgo subjetivo. Claro, ¿qué es lo que le ocurrió? Que simplemente hizo un mix de todas las cosas que habíamos visto. Y le pareció una idea fenomenal juntar un poco de todos, ¿sí? Y esto es como cuando nosotros vemos MasterChef, ¿sí? Y vemos a la gente mezclando cosas, ¿sí? Y al 3 estrellas mezcla esto y de repente sale un plato que dices, no, y llegas tú a tu casa, mezclas 3 cosas y va a la basura, ¿sí? Pues esto pasó. Todo lo que había arreglado el primer día lo perdió. Y ahí es donde se ve que la clave está en la intencionalidad, que los retos, las técnicas solo son cosas que nosotros podemos utilizar, pero tenemos que tener muy claro para qué lo estamos utilizando y a quiénes se los estamos planteando. Y ahí es donde está realmente nuestra labor como docentes. Lo otro lo hace la inteligencia artificial. Pedirle que os diseñe una clase con retos cooperativos, cogerá los tropecientos libros y actividades que hay y te va a hacer una sesión cojonuda. Ahora, lo que pasa en la clase, ¿a quién le echáis la culpa? ¿A la inteligencia artificial? ¿Se la echáis a Carlos Velázquez porque sus juegos no funcionan? ¿Sí? La primera vez que un compañero de mi grupo planteó los retos en su clase, me llamó al terminar a las 2:30 y me dijo, esto es una mierda. Esto no funciona.
solo se han dedicado a competir. Les he estado gritando y les he tenido que castigar a 2 y echarlos de clase. Digo, acabas de descubrir que tienes una clase competitiva. Ahora tú decides si sigues así o sigues trabajando para cambiar ese enfoque y ese proceso. Y ahí es donde tengo que utilizar todo ese conocimiento para utilizar esos otros retos que entra esa tercera persona para hacer un proceso de transición, para ir haciendo o no. Y esas decisiones son mías. Y eso hará que esas medallas que nos ponemos cuando las clases funcionan, también me las tengo que clavar cuando las clases no funcionan. Porque si la responsabilidad es mía siempre, cuando logro y cuando no logro en mis alumnos, también es responsabilidad. Y cuando vayáis al médico el próximo día y no acierte con lo que os duele, seguro que si os vuelva a dar otra vez lo mismo, le diréis, esto ya no me funcionó. Pero nosotros insistimos dando lo mismo porque no nos damos cuenta que hay veces que hay que buscar en otro lugar para poder encontrar la solución, que no siempre es fácil, y menos intentar hacer esa transformación. Que en ningún caso, y esto lo hemos repetido creo que por activa o por pasiva, no buscamos que los alumnos en educación física no compitan. No queremos que cuando jueguen al fútbol se dediquen a otra cosa que no sea el objetivo del fútbol. Pero el proceso de aprendizaje se puede hacer de otra manera y no siempre se tiene que competir y no siempre se tiene que utilizar la motivación como factor de motivación, ¿vale? Porque ganar solo gana uno. Bueno, yo me voy a la segunda pregunta que ha formulado Ana en relación a la intensidad o la exigencia o al dominio motriz de las experiencias cooperativas, ¿no? No sé si alguna habéis sentido que planteáis experiencias cooperativas y parece como que hay menos actividad física en la clase, ¿no? Esta es una preocupación recurrente en muchos profesores noveles o en profesores que tienen esa tendencia a optimizar todo el tiempo de clase y no quieren perder mucho tiempo en actividades más o menos sedentarias. Pero hay un factor importante motivacional detrás, ¿no? Hay alumnos que vienen demandando cierto nivel de exigencia física, estoy hablando de secundaria en este caso, que vienen demandando a la clase de educación física sudar la camiseta. Y cuando se les plantea actividades cooperativas o retos cooperativos que no son demandantes de actividad física, se pueden sentir un poco desencantados de la sesión, desilusionados, diría yo. Hay un estudio que recomiendo, recientemente publicado, es un metaanálisis del aprendizaje cooperativo que han hecho varios autores, Bouk y colaboradores, en 2025, ha salido hace 2 meses. Han cogido 40 estudios sobre aprendizaje cooperativo y han estudiado el impacto, el efecto que tiene el aprendizaje cooperativo en los distintos dominios que nosotros estamos trabajando, el dominio social, el dominio cognitivo, el dominio físico y el dominio afectivo motivacional. Y lo que han descubierto es muy interesante porque han descubierto que la fortaleza del aprendizaje cooperativo está sobre todo en los 2 primeros dominios. Digamos que el tamaño del efecto, que se mide de 0 a 1, es 0.6 en términos de dominio social. Y esto es esperable porque el modelo pedagógico pretende sobre todo trabajar conductas prosociales. Y también era esperable que los alumnos tuvieran gran desempeño en experimentos en el dominio cognitivo. Sin embargo, hay otros 2 dominios donde el tamaño del afecto es de 0.3 y 0.4, que son precisamente el físico y el afectivo motivacional, lo que está corroborando esta preocupación de muchos docentes por no consiguen tocar, impactar suficientemente el dominio físico y sobre todo la exigencia física, no tanto el aprendizaje de habilidades motrices o específicas o genéricas, que sí que está bastante evidenciado, pero no tanto en la parte de la intensidad de actividad física. Yo creo que tenemos que darle una vuelta a nuestras propuestas para que sea compatible presentar actividades lúdicas cooperativas, propuestas cooperativas, el modelo de aprendizaje cooperativo y que no esté dependiendo de que las clases sean un poco sedentarias o ligeras. Podemos conseguir más actividad física, la esencia de nuestra asignatura, sin ser incompatible con esos logros en el ámbito social o en el ámbito cognitivo.
Bueno, pues yo ya no sé ni a qué pregunta voy a responder. A lo que quieras, pero en un par de minutos. Sí, rápido, un minuto. Yo el planteamiento que haría sería qué modelo social estamos buscando los que estamos aquí y qué aportamos nosotros a ese modelo social. Al final es una decisión que vas a tomar tú, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué hace la educación para abordar ese modelo social o para alcanzar el modelo social? ¿Y qué papel jugaría la educación física en ese modelo educativo, orientado a ese modelo social? Y lo siguiente ya sería no confundir el fin con los medios. Es decir, ya tenemos la meta marcada, ¿vale? Vamos a ver dónde estamos y a partir de ahí el objetivo no es hacer todo cooperativo, ni que todas las propuestas sean cooperativas, ni alcanzar el aprendizaje cooperativo. Esos son recursos, son medios que yo tengo. Por lo tanto, si por ejemplo, como dice Antonio Méndez, a mí me preocupa la motricidad, la intensidad del ejercicio físico y se demuestra que eso genera un problema, siendo coherente buscaré soluciones. A lo mejor hay soluciones como hibridar modelos, meter un modelo dentro de otro, a lo mejor, pero no perdamos esa coherencia, ¿vale? Pienso, digo y hago tiene que ser coherente, porque si pienso una cosa y como está de moda, o en este foro la cooperación, tengo que decir que es la cooperación, digo yo la cooperación y yo hago cooperación, pero pienso otra cosa, al final voy a terminar haciendo como pienso, no pensando como hago. Simplemente esa reflexión quiero dejar ahí. Jesús, si quieres, nos puedes compartir esa experiencia del fútbol diferente para cerrar un poco esta mesa. Pero sí que me gustaría, en un minuto hablo de otra cosa y luego termino con este punto. A ver, también en relación con el hecho que supone que haya una demanda, una demanda en procesos de toma de decisiones en situaciones cooperativas, me importa mucho, porque eso, entre otras cosas, genera motivación y hace además que los aprendizajes sean más transferibles a otros ámbitos, tengan más esa probabilidad de que el alumnado transfiera esas prácticas motrices a contextos escolares que le motiven. Entonces, a mí me ha ayudado mucho dentro de la estructuración del curso escolar siempre metíamos situaciones individuales de cooperación, de oposición y de colaboración. Pero dentro de las situaciones cooperativas llevamos algunos años en los que empezamos a separar en función del objetivo único. Situaciones que tienen que ver con llegar a una meta, que tienen una homogeneidad en cuanto a demandas prácticas, a veces demandas de compartir, situaciones que tienen que ver con el diario, facilitar el móvil, otras que tienen que ver con reproduciendo la institución, u otras que tienen que ver con generar esos modelos de financiamiento. Y creo que eso ha hecho que se sistematice más la introducción de situaciones múltiples cooperativas y que contemos con un alumnado más implicado. Pero llega la segunda parte, y es que ¿en qué medida estamos consiguiendo que haya una transferencia de prácticas al espacio bienestar de la comunidad? Y cierro entonces con esto que planteabas. Recuerdo que en el primer congreso de actividades físicas cooperativas, Josema decía, cuando ya fueras al alumnado, el primer día de clase escoger a los programas, muchas personas programan el fútbol. Y después se produjo desafíos físicos cooperativos, situaciones múltiples cooperativas y aprendizaje cooperativo. Y cuando terminan, les vuelvo a dejar todo. Y puedan probar todo, pero ese fútbol es difícil. Y eso es clave. Habrá una parte de especificidad que tendrá que ver con que las situaciones múltiples cooperativas desarrollarán habilidades que son transferibles a otras lógicas internas. Habrá otra parte que será específica, que tiene que ver fundamentalmente con el aprendizaje en la toma de decisiones, transferible, por ejemplo, al contexto del fútbol, donde hay acción motriz o toma de decisiones que tienen que ver con compañeros y compañeras, pero mientras supera los elementos. Pero, sobre todo, sí hay una transferencia en cuanto a adquisición de habilidades sociales, de actitudes sociales, y una predisposición constructiva hacia la resolución dialógica de conflictos, y también podemos tener personas con un autoconcepto positivo, con una mayor autoestima. Y todo eso se puede transferir
al juego, al partido de fútbol que se juega después o a cualquier otra actividad que realice el alumnado. Por lo tanto, es importante, claro que no debemos renunciar a conseguir que aquello que hacemos en clase respecto a práctica de situaciones múltiples cooperativas lo reutilice el alumnado en su tiempo libre. Pero aunque eso no sea así, y hay legitimidad por su parte, si conoce situaciones cooperativas, podrá decir si las practicaba o no, pero si no las conoce, no podrá hacerlo. Aún así, podemos estar contentos si hay una transferencia hacia situaciones múltiples con otra lógica interna desde aprendizajes que lo son para la educación física y para la vida. Muchas gracias, Jesús. Vamos a terminar agradeciendo a estos 4 ponentes, a estos 4 clásicos que asesinaron el primer día, habernos compartido su experiencia. Y Ángel, en un minuto, da un aviso, yo doy el otro, que hay que salir escopetados al comedor los grupos naranja, rojo y azul. Bueno, esto es muy rápido, ¿vale? 2 cosas. Ya sabéis que desde hace mucho tiempo, y más en este entorno, los que llevamos mucho tiempo, que ya estamos rondando los 60, ¿sí? Siempre estamos muy comprometidos con todo lo que ocurre y todo se comparte, ¿vale? Así que hacemos 2 anuncios de inicio, ¿vale? Es nuestro regalo de esto. Uno, que igual que hemos hecho el libro de modelos pedagógicos y el de evaluación formativa que hicimos con Víctor, que solo del repositorio de bulería ya lleva 90.000 descargas, el de modelos lleva 98.000, me parece. Lo que vamos a hacer es un libro sobre cooperación para intentar recoger y agrupar todas estas cosas que estamos diciendo para volver a tener un lugar donde poder encontrar de descarga gratuita para que todo el mundo lo pueda compartir. Así que para el próximo congreso estará, espero que esté en un año, espero, ¿vale? Así que para el siguiente congreso lo podemos compartir y discutir con todos vosotros. Esa es la primera cosa. Y la segunda, muy rápida, nos volvemos a sentir un poco comprometidos con las cosas que hacemos. Entonces, el libro de modelos ha tenido tal nivel de repercusión en cooperativo y en otros modelos que se está utilizando en todas las oposiciones y tal. La sensación que da es que todo Dios está utilizando los modelos. Debemos ser unos putos cracks, porque todos los profesores en las oposiciones dicen que hacen, es más, en una programación igual tienen 8 modelos, ¿sí? Que ya me explicarán cómo lo hacen, pero supongo que uno para cada unidad. Vale. Así que necesitamos ver cuál es la situación real para poder actuar desde ese momento. Así que os vamos a pasar a través del grupo de difusión un cuestionario muy sencillo, que no es tanto para que lo respondáis vosotros, que está fenomenal, pero sí para que lo paséis, si nos hacéis el favor, en todos vuestros grupos de profesores de educación física, porque la idea es primero ver qué decís que hacéis y después, a los que aceptéis, ver qué realmente estáis haciendo en relación, vosotros o otros, en lo que están haciendo para precisamente lo que comentaba Carlos, que una cosa es lo que se dice, es intentar retomar la idea de su tesis, pero ya no solamente con el cooperativo, sino con el resto de los modelos. Así que os lo pasaremos y os lo agradeceríamos si nos ayudáis a conseguir un número de respuestas considerable. Muchas gracias a todos por regalarnos 10 minutos de la comida, ¿vale? Nos vemos después a las 4. A ver cómo va la comida, miráis el grupo de difusión.